1204 UTC, 11 de agosto de 2025. El caos estalló repentinamente en las tranquilas aguas del Bajo de Scarborough. A 12 millas náuticas del arrecife, el cúter BRP Zuluan de la Guardia Costera de Filipinas se acercaba desde el sur junto a dos pequeños botes civiles, con comida y gasolina para los pescadores. Pero detrás de ellos, el barco de la Guardia Costera China, 3104, los estaba alcanzando rápidamente. Disparaba su cañón de agua, lanzando un chorro largo que golpeaba la proa del Zuluan como un látigo de acero. A esta distancia, el impacto de los chorros de agua es como un golpe de mazo, capaz de romper ventanas y derribar a cualquiera que esté de pie en la cubierta. Pero lo que sigue es aún más peligroso. Desde el lado izquierdo, poco a poco aparece la sombra de un barco gigante. El destructor 164 de la Armada del Ejército Popular de Liberación no es un barco civil de bloqueo, es un buque de guerra completamente armado y navegando rápidamente en medio del territorio en disputa. Ahora, 3 barcos se dirigen simultáneamente a un punto en el mar, quedando poco a poco cercados en un espacio muy reducido. El guardia costera china, 3104, se dirige al Zuluan, y de pronto gira el volante para bloquearlo. Mientras tanto, el destructor, que no conoce los movimientos de la otra embarcación china, simplemente continúa en su dirección. 2 barcos, una colisión directa. Solo faltan unos segundos antes de chocar. En esta situación, no hay margen de error. También es difícil explicar por qué 2 barcos provenientes del mismo país casi chocaron. El Scarborough Shoal parece un simple círculo de un arrecife poco profundo de color turquesa en el agua. En el mar de China Meridional, es un arma lista para disparar. Está dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, a unos 124 millas náuticas de la costa de Luzón. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Filipinas debería controlarlo. Pero en 2012, un barco chino lo ocupó y ya no se fue. Desde entonces, Beijing fortaleció sus reclamos usando la Guardia Costera, milicia marítima y a veces, incluso buques de guerra para enviar un mensaje. Y en realidad, ninguna parte retrocedía. Pero espera, antes de continuar con el video, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de contenido. Así que, volvamos al video. El 11 de agosto la misión del BRP en Luzón se suponía que sería sencilla. Escoltar 2 botes de ayuda a la zona de pesca cerca del banco, entregar suministros y volver al puerto. Pero cualquier barco filipino que se acerque al Scarborough Shoal casi siempre es seguido. A veces son agresivos y vienen de China. Ese día, llegaron a la escena el guardia costera china, 3104, y el destructor chino con el número de casco 164. No era para una misión de ayuda. Es un destructor de misiles guiados tipo 0, 52D, Luyang 3 con celdas de lanzamiento vertical, misiles antibuque y radar de largo alcance. Estas son armas para la guerra, no para escolta civil. Los destructores de la Armada del Ejército Popular de Liberación suelen patrullar en formación, pero ese día se movía más cerca que antes del barco de la Guardia Costera China, probablemente como parte de una táctica de capas y presión. En un mundo ideal, los barcos de un mismo país deberían comunicarse para evitar accidentes. Pero cuando van rápido, están de mal humor y nadie quiere responder por radio. Las reglas y lo que realmente pasa en el mar son cosas diferentes. Y cuando el BRP Zuluan salió de la sombra de Seúl, comenzó la persecución. El guardia costera china 3104, un cúter chino de la Guardia Costera de 1500 toneladas, parecía haber acelerado al máximo sus motores diésel gemelos. El agua salpicaba la quilla mientras acortaba la distancia. Su objetivo, el barco patrulla filipino que escoltaba a 2 lentos botes civiles de ayuda. Ya no ocultaron sus intenciones. Dispararon el cañón de agua, golpeando la cubierta del Zuluan con potentes chorros de agua capaces de derribar personas y arrojarlas por la borda en cuestión de segundos. En estos encuentros, el cañón de agua es el método de acoso preferido. En teoría, no letal, pero a corta distancia, puede romper vidrios, arrancar antenas y causar inundaciones peligrosas en la cubierta. Para los pescadores de Zuluan, cada chorro de agua es como un golpe. Deben ocultarse tras el escudo blindado mientras soportan el embate de las olas. Esta tormenta es distinta por el ángulo de acercamiento del cortador chino. El capitán de la Guardia Costera China giró el barco a la izquierda y trató de bloquear el paso del Zuluan, en vez de seguirlo directamente. Es una maniobra clásica de intercepción para forzar a otro barco a cambiar de rumbo. A una velocidad de casi 20 nudos, realmente hay muy poco margen para cometer errores.
El Zuluan llamó por radio sin respuesta, mientras el cúter de la Guardia Costera China se acercaba y la sirena se mezclaba con el ruido del cañón de agua. El buque filipino se mantuvo en curso directo. Tuvieron mucho cuidado de no hacer ningún movimiento que pudiera interpretarse como agresivo, y aquí es donde empezó el desastre. Detrás de la bruma de la niebla, poco a poco aparece la enorme sombra del destructor de la Marina del Ejército Popular de Liberación. No solo está cruzando el camino del faro, también está cruzando justo frente al camión del destructor. El capitán de la Guardia Costera de China está concentrado en bloquear el faro. No notó lo reducido que era el espacio entre ellos y el buque de guerra. Cuando la tripulación del destructor advirtió el peligro y dio la señal, ya era tarde. El primer cúter, en ángulo, intentó pasar por la izquierda del destructor, pero chocó de frente. El impacto fue realmente fuerte. Las placas de acero en la proa del cúter se doblaron como si fueran papel arrugado por un puño. El soporte del cañón delantero se rompió, y su escudo se deformó por el impacto. Y realmente se escuchaba el crujido de la mampara cediendo. El destructor solo sufrió daños superficiales. Había largas y ásperas raspaduras en el revestimiento de babor. La pintura se desprendió y dejó el metal al descubierto. Se sintió el impacto en todo el casco. El equipo vibró. La tripulación se levantó y los de guardia gritaron. En la proa del cúter, aún había tripulantes instantes antes de la colisión. Estaban recargados en la barandilla mientras observaban la persecución, pero cuando la proa chocó, de repente desaparecieron de la vista y probablemente fueron lanzados hacia atrás debido a la parada repentina. No se sabe si resultaron heridos o solo quedaron bajo los escombros de metal. En los primeros segundos después del impacto, todo fue caos en la escena. La bocina del destructor sonó y el motor del cortador se apagó. Por radio VHF, la tripulación filipina ofreció asistencia médica, búsqueda de hombre al agua y control de daños. Estaban listos para ayudar. Pero cada llamada fue respondida con un frío silencio. El destructor retrocedió despacio, girando para alejarse, mientras el cúter estaba casi sumergido de proa, inclinado y ya sin moverse con las olas. Podríamos decir que no era apto para navegar, pero en realidad esta batalla ya había terminado. La persecución de China no terminó con un disparo de advertencia, sino que terminó con el daño a su propio barco justo frente al buque filipino que intentaron intimidar. En la cubierta del BRP Zuluan, la tripulación que los recibió estaba sorprendida y no podía creer lo que veía. Hace solo unos minutos, se estaban preparando para otro ataque con cañón de agua. Pero lo que vieron fue al cúter chino chocando contra su propio destructor de la marina. Un sonido profundo y agudo de metal resonó en el mar. Con binoculares, el oficial filipino vio a la tripulación en la proa de la Guardia Costera China tropezar, sujetarse a la barandilla y algunos desaparecer tras la proa abollada. La cubierta del cúter estaba expuesta y sin el equipo de seguridad de un buque de guerra, una parada repentina podía empujar a alguien varios metros. El operador de radio del Zuluan actuó rápido y dijo: «Embarcación china, ofrecemos asistencia médica y ayuda en búsqueda y rescate». Pero no hubo respuesta. Repitieron la ayuda en inglés y mandarín, pero nadie respondió. El destructor ya estaba enfocado en su propio barco. Había equipos de control de daños inspeccionando el largo rasguño en el lado de babor. El cúter reunió a la tripulación en la parte trasera, alejados de la proa dañada, moviéndose con cuidado. Para la tripulación filipina, el silencio significa algo. Aceptar ayuda del barco que los persigue será un gran problema político y de propaganda. Preferirán resolver la situación por su cuenta, aunque cada minuto sea crítico para cualquiera que haya resultado herido. En este punto, los dos barcos civiles de ayuda ya se habían alejado, evitando cuidadosamente la línea del conflicto. Para ellos, la misión debería ser simple: llevar comida y combustible a los pescadores. Pero en lugar de un viaje normal, presenciaron un enfrentamiento internacional en vivo y sin edición. Y para la tripulación china, ya no podrán escapar de la verdad. Su rápida intercepción causó que sus barcos chocaran entre sí ante testigos extranjeros. Tras unas horas, Manila hizo una declaración clara. El vocero de la Guardia Costera de Filipinas, el comodoro J. Nentriela, calificó el incidente como un comportamiento atroz e insensato, una acción sin sentido y peligrosa, y una violación flagrante del COLREG, la ley internacional que establece cómo evitar colisiones en el mar. Mencionó que lo del cortador chino fue más que negligente. La vida de la tripulación de los 3 barcos está en riesgo, lo que podría causar una crisis mayor. Triela confirmó que el BRP Zuluan ofreció ayuda tras el impacto. Ofrecimos ayuda médica y rescate, pero se negaron. Dijeron muchas cosas a los medios.
Para Manila, ese rechazo es un mensaje claro. Beijing prefiere salvar las apariencias, aunque eso cueste la seguridad. Pero en Beijing, el tono es distinto. El guardacostas chino Boxman Ganyu reconoció que hubo un encuentro marítimo, pero no mencionó ninguna colisión. Además, describió la operación como monitoreo, presión, bloqueo y control. Acciones que, según él, son una aplicación legítima de la ley en lo que consideran sus propias aguas. La prensa estatal china no mostró imágenes de daños en el cúter, ni hubo admisión, acercamientos o restos. Al día siguiente, el presidente Ferdinand Marcos Jr. dio un mensaje claro. No nos detendrán. Estos son nuestros pescadores, nuestro mar y nuestro deber. Dijo lo mismo en la conferencia de prensa. Para los observadores externos, hay una clara diferencia de perspectivas. Un lado describe el incidente como un peligroso error de cálculo, que casi se convierte en una catástrofe, mientras que el otro lado lo ve como una patrulla de cumplimiento ordinaria, sin que ocurriera nada fuera de lo común. En silencio diplomático, no hubo investigación conjunta, llamada de emergencia ni declaración pública de ambas armadas. En el mar del sur de China, el silencio tras el incidente es tan profundo como el suceso, reflejando que Scarborough Shoal es más que una disputa por un arrecife. Es una pieza clave de ajedrez en un importante punto marítimo mundial. Está en la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas de Filipinas desde 2012. China lo ha controlado con un bloqueo casi constante de la Guardia Costera y milicias marítimas. En 2016, un tribunal arbitral de las Naciones Unidas decidió que la reclamación de China no tiene validez según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, Beijing la rechazó. Para Manila, cada patrulla en Scarborough demuestra determinación. Filipinas no va a renunciar a sus derechos según el derecho internacional. Para Pekín, cada interceptación es un recordatorio de que la situación en el mar está bajo el control de los barcos chinos, no en los papeles o decisiones de la Organización de las Naciones Unidas. El incidente del 11 de agosto es el más reciente de varias confrontaciones. Recientemente, el cúter de la Guardia Costera China ha usado láseres para cegar temporalmente a marineros filipinos. Han bloqueado el reabastecimiento al puesto avanzado en las islas Spratly y, a veces, chocan contra barcos pesqueros. En cada caso, Pekín insiste en que solo están haciendo valer su soberanía. La razón por la que Scarborough Shoal es tan sensible es por su proximidad a las principales rutas de navegación. El mar de China Meridional transporta cerca del 60% del comercio marítimo global, valorado en $3.4 billones anuales. Por aquí pasan petroleros, portacontenedores y buques de carga a diario. Si hay conflicto, no solo Filipinas y China se verán afectados. Todo el mundo se verá envuelto por el impacto en la economía. La dimensión militar es crucial. En la nube del mar del sur de China está la red de puestos militares chinos, islas artificiales con pistas, radares y baterías de misiles antibuque. Desde esta posición, la Armada del Ejército Popular de Liberación puede monitorear y controlar grandes extensiones de agua. Si el ejército desarrolla el Bajo de Masinloc, esto pondría el control cerca de la costa de Filipinas. Esto es lo que los analistas llaman táctica de zona gris, demostrar control sin guerra abierta, cañones de agua y enjambres en vez de balas y misiles. La colisión del 11 de agosto no fue intencional, pero es parte de un juego de alto riesgo donde cada movimiento pone a prueba la resistencia y la paciencia de la otra parte. Para Pekín, probablemente esto seguirá oculto en la calma. Para Manila, esto es un registro de un patrón creciente que demuestra que incluso el acoso simple conlleva un peligro real. Las tripulaciones involucradas no podrán olvidar esta escena. En el mar, ¿recuerdas el momento en que el metal chocaba contra el metal? Un escuadrón presenció un choque en el mar de China Meridional. En la cabina del barco, donde se topan con el barco de pesca de proa que chocó en la noche, esto rara vez sucede dentro de sus fuerzas. Lo que sucedió el 11 de agosto mostró que, en la prisa por intimidar, incluso la formación más disciplinada puede romperse. Así que aquí está la pregunta. ¿Crees que esto fue un accidente causado por exceso de confianza o una táctica de intimidación de alto riesgo que se les volvió en contra? Comparte tu respuesta en los comentarios. Y si quieres ver más de nuestros futuros videos, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de contenido. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por ver. Esto es Noel Polo TV en español. Nos vemos en el próximo video.